uno de mis últimos videos en donde les leí algunos de mis escritos que estoy compartiendo mucho en Instagram, que básicamente son cosas que escribo con respecto a experiencias de vida mías o de mi entorno, reflexiones en general, etcétera. Y bueno, la realidad es que los últimos días estoy muy reflexiva y nada, quería hablar eh, sobre este tema que creo que hasta ayer no me había dado cuenta de lo importante que es en mi vida, que fue en mi vida, que es la salud mental. No sé si tanto de mi parte, para así decirlo, sino de parte de mi madre. Bueno, obviamente es lógico que no sepan todo esto que voy a contar, pero sí quería hablarles un poco de cómo fue mi experiencia y cómo lo viví a través de todos estos años hasta el día de hoy, teniendo una madre, y no me avergüenza decirlo para nada, tener una madre desequilibrada emocionalmente. Por suerte hoy en día está muchísimo mejor, pero siento que son cosas que vas a, o al menos con mi mamá lo puedo ver, que vas a acarrear toda tu vida y puedes estar mejor o peor, pero es algo que te va a acompañar siempre. Como dije, está muchísimo mejor, o sea, hoy en día mi mamá es una persona alegre, feliz, bueno, resiliente, claramente, eso no hay dudas, pero no siempre fue así. Y si bien yo tengo una relación hermosa con ella, aún viviendo tan lejos, por momentos la realidad es que no fue fácil, y más sabiendo que yo soy una persona muy visceral, sensible, sentimental. Entonces, haciendo un poco de memoria y volviendo unos años, sí me puedo dar cuenta de que no fue, a ver, no voy a decir que no fue una infancia fácil ni feliz, porque no, eso sería exagerar, pero sí es verdad que las cosas con mi madre, la situación con ella no han sido fáciles siempre. Y bueno, agradezco igualmente hoy en día tenerla conmigo, pero yo durante muchos años, sobre todo cuando era muy chica, no, obviamente voy a hablar, no sé, edad, no sé si jardín porque no me acuerdo mucho, pero más que nada primaria y secundaria, yo le tenía miedo a mi mamá, y creo que ella en el fondo lo sabe, porque por algo nos ha pedido tantas veces disculpas a mis hermanos y a mí. Em, no solo hablo a nivel escolar, digamos que mi mamá era súper exigente conmigo y con mis hermanos. También voy a decir que yo no era una persona fácil. A ver, no es que no era fácil, pero era muy traviesa, y la verdad es que a veces me portaba bastante mal en el colegio. Pero bueno, eso es un tema aparte. Eh, pero bueno, yo le tenía miedo a mi mamá porque sabía que en cualquier momento, si yo hacía algo mal o me equivocaba o no sabía algo o lo que sea, yo sabía la que se me venía. Y no estoy justificando el maltrato, por favor, no quiero que interpreten eso, de ninguna forma justificaría el maltrato, pero estoy contando las cosas como fueron. Eh, Siempre digo que la enseñanza más grande que me ha dado mi mamá durante todos estos años es no juzgar, porque realmente uno no sabe qué batallas está pasando la otra persona. De nuevo, no es que esté justificando ningún tipo de destrato ni nada, pero bueno, yo creo que mi mamá hizo lo que pudo con las herramientas que tenía en ese momento. Pero bueno, volviendo al tema, yo le tenía miedo, hasta incluso, no les voy a exagerar, mis compañeros, más que nada mis amigas, también le tenían miedo porque sabían que mi mamá era terrible. Eh, Era una persona que tenía como una ira desmedida, o sea, constantemente mi mamá estaba enojada y gritaba por todo, y a mí me daba mucho miedo.
vez de sentarme con ella a hacer la tarea y no poder equivocarme, porque si me equivocaba o le preguntaba algo a ella, porque no sé, no había entendido lo que sea, ya sabía que se venían los gritos pelados y el maltrato y yo no entendía. Creo que hoy viéndolo a la distancia, por eso también me costó tanto tener tolerancia a la frustración, porque claro, o sea, yo no quería equivocarme porque sabía la que se me venía, entonces para mí en la vida en general equivocarse estaba mal. Pero bueno, eso obviamente lo vi con muchos años de terapia y no viene al caso. Pero bueno, yo era una persona que le tenía mucho miedo a mi mamá y es como mi mamá era una persona tan inestable que uno no sabía con lo que, o sea, cómo la iba a encontrar. Capaz yo llegaba al colegio y estaba de recontra buen humor y capaz llegaba al colegio otro día y mi mamá estaba que se la llevaba el demonio y no sabíamos por qué y estaba enojada y siempre pasaba que se la agarraba con nosotros, tengamos la culpa o no. O sea, era eso, estaba tan enojada, se notaba que estaba irascible, que todo le molestaba, que tenía como esa ira contenida que de alguna forma la tenía que sacar y se la terminaba agarrando o con sus hijos o con mi papá y nadie entendía nada. Y así fue durante toda mi infancia y mi adolescencia. Yo, como digo, no quería equivocarme, no quería llevar una mala nota a mi casa porque sabía que me iba a castigar, que me iba a retar o regañar, como se dice en otros países, etcétera, etcétera. Entonces vivía con miedo. Es como que siento que había dos versiones de ella. La versión que estaba de buen humor y que sabías que podías contar con ella y todo. Yo obviamente amaba esa versión y rezaba todos los días para que durante ese día hubiera muchísimo más porcentaje de esa versión y no de la otra. Pero bueno, llegué al punto de decir que, o sea, qué es lo que estoy haciendo mal como hija, qué es lo que estoy haciendo mal, qué tengo mal en mí para que ella me trate de esta manera. Hasta que nada, todo cerró y y pude comprender todo. Había, no voy a decir algo, había muchas cosas que son las que cuento en el libro que escribí. Em, Había muchas cosas en la historia de ella como mujer que habían pasado hacía muchos años, que ella obviamente no las tenía trabajadas. Entonces, imagínense que tenía todo ese enojo, esa ira contenida y no sabía cómo manejarla. No es que la estoy justificando, pero hoy puedo entender que hizo lo que pudo. Yo me enteré de su verdadera historia, digamos, a mis 18, 19 años y en ese momento tal vez no lo comprendí tanto, pero sí lo comprendí mucho después y hasta el día de hoy sigo sosteniendo ese pensamiento de que entiendo que hizo lo que pudo, que lo manejó como pudo en ese momento, que no tenía nada de su historia trabajada ni sanada. Entonces, hoy en día entiendo muchísimas de sus actitudes, por más que en ese momento obviamente yo no lo sabía y no entendía por qué reaccionaba así. Ya digamos que lo puedo entender. De todas maneras, yo ahora lo estoy contando así y parece como muy sencillo y que pasó muy rápido y no. O sea, cuando te pasan cosas tan tristes en tu vida, siento que, como decía antes, las vas a acarrear toda la vida. Las puedes tener más o menos trabajadas, pero te van a acompañar siempre. Entonces, bueno, como dije, yo me enteré a mis 18, 19 años y en ese momento mi mamá había empezado terapia hacía 3 años, o sea, ella fue a terapia por más de 10 años. Desde ese momento, mis 18, mis 19 años, las cosas muy lentamente empezaron a mejorar y mi mamá empezó a bajar
los decibeles y a tranquilizarse. Pero, o sea, si a alguien le pasó de haber tenido algún trauma en su vida, sabe que este proceso no es lineal y que tenés momentos en los que estás súper bien y momentos en los que te querés desvivir directamente. Entonces está en uno, obviamente, intentar acompañar de la mejor manera. Mi mamá iba mejorando, pero también tenía recaídas y tenía sus momentos en los que no quería levantarse de la cama. Estuvo durante mucho tiempo medicada porque no podía dormir. Ella decía que capaz conciliaba el sueño, pero no descansaba, o sea, sentía que su cuerpo y su mente no descansaban. Entonces no fue un proceso lineal y tratábamos de ayudarla y de acompañarla, pero no podíamos hacer mucho más que eso. Eh, bueno, desde ya obviamente con mis hermanos la acompañamos y con mi papá lo mismo, pero, o sea, yo lo viví con mis propios ojos, ver a mi mamá que realmente estaba en un ataque de ansiedad, de llanto, revoleando cosas para todos lados, poniéndose muy agresiva con nosotros, por más que en realidad no quería ponerse agresiva con nosotros, o sea, no con nosotros, su familia, sino con la situación de lo que le había pasado en su vida. La he visto temblar arriba de la cama, o sea, acostada en la cama y llorar y que nadie la pueda tranquilizar. He visto como también tomaba mucha más medicación de la que tenía que tomar y no la podíamos despertar. Entonces, como digo, fue sanando hasta el día de hoy, creo, fue sanando, pero hubo muchos momentos en los que estoy segura de que ella sentía que retrocedía porque era una situación inmanejable. O sea, la ira que tenía contenida, o sea, que tuvo contenida durante tantos años, ya no era tan notoria, pero sí tenía momentos en los que no quería saber nada con su vida, no quería ir a trabajar, no quería que nos acercáramos, maltrataba a mi papá, etcétera, etcétera. Fueron muchos años. Piensen que esto empezó cuando yo tenía 16, o sea que ella empezó su proceso de sanación, por así decirlo, con terapia. Y hoy yo tengo 32. Y si bien mi mamá ya no va a terapia, sé que todavía tiene secuelas porque tengo una relación hermosa con ella y hablo y ella no tiene problema en comunicar, o sea, en comunicarle a la familia cuando no tiene ganas de levantarse de la cama y no tiene ganas de hacer nada y está mal y tiene insomnio durante una semana y no puede dormir, y aunque no quiera vuelve a recurrir a la medicación porque es la única forma en la que ella puede conciliar el sueño. Obviamente a mí me destroza, me parte el alma porque quién más que yo quiere que su madre esté entera y esté sana. Pero bueno, yo no estuve en su lugar, no pasé absolutamente nada de lo que ella pasó, entonces hay cosas con las que puedo empatizar, pero hasta ahí. Pero bueno, quería más que nada hablar sobre mi experiencia y cómo fue crecer con una madre desequilibrada, podemos decir, y también cómo viví todo su proceso de sanación. Realmente después de todo lo que ella vivió hasta hoy en día, yo le sigo agradeciendo por no haberse rendido nunca, nunca, porque estoy segura que muchas otras personas se hubiesen rendido y tal vez hubiesen tomado otro camino. Entonces se lo agradezco. Me encantaría obviamente que estuviera sana, para así decirlo, del todo, pero yo sé que hay marcas que no se van a ir nunca, nunca. Y por más que mi mamá esté muchísimo, pero muchísimo mejor que hace algunos años, eh, son secuelas que creo que nunca se le van a ir. Eh, pero bueno, la verdad es que agradezco que haya tomado la decisión, que en realidad fue como medio obligada la decisión de ir a terapia. Pero yo creo que si hoy en día ella no hubiese pasado por todo ese proceso, no sé dónde estaría, no sé dónde estaríamos nosotros, sus hijos. O sea, si hubiésemos cortado la relación o qué, la verdad no lo sé, pero bueno, ni pienso en eso
no sucedió así. Pero bueno, la realidad es que no fueron momentos muy gratos. Tengo muchos recuerdos, como les decía antes, de ella en sus peores momentos. Y yo era chica y encima imagínense que yo soy la segunda más grande, o sea, tengo dos hermanos más chicos que también veían esas situaciones y no entendían qué le pasaba a su mamá. Pero bueno, nada, hoy en día, como les digo, está muchísimo mejor. Y también, o sea, yo no la culpo, no la juzgo, sé que hizo lo mejor que pudo y estoy agradecida de nuevo de que siga luchando por su bienestar día a día y que no se haya rendido, básicamente. Así que bueno, les abrí mi corazón un poquito, pero tenía ganas de hablar de esto porque además es un tema que yo sé que ella me autoriza a hablar libremente. De hecho, escribí un libro entero con su historia, pero bueno, quería hablar un poco y si a alguien le sirve o se siente identificado o lo que sea, muchísimo mejor.